información que es muy importante para la vida. Son unas instrucciones que vienen de un lugar muy lejano. Estas instrucciones tienen una información muy concreta para la construcción de unas estructuras esenciales para nuestra vida. Si queréis saber un poco más acerca de estos mensajes que estoy repartiendo, acompañadme, que lo vamos a ver con más detalle. Y me diréis, ¿cuál es esa información tan importante de la que has sido mensajera y que es esencial para nuestra vida? ¡Dilo de una maldita vez! Pues esa información no es ni más ni menos que la información que está en cada una de nuestras células. ¡Esto es increíble! Es decir, la información que contiene nuestro ADN. Esa información nos hace únicos, ya que es como nuestro código de barra personal. Gracias a esta información, todos nosotros somos diferentes. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! Pero me diréis, ¿y si la información está en el ADN? ¿Por qué necesita un mensajero para llevar la información? ¿Eso digo yo? Pues eso es lo que vamos a ver en esta parte de la trilogía. Recordad que dijimos que eran 3 tituladas, 3 moléculas, 3 procesos. En la primera ya veíamos la replicación, cómo el ADN se duplicaba para crear 2 copias exactamente idénticas de él mismo y así poder repartirse entre las 2 células hijas. En esta parte, la segunda parte de la trilogía, la transcripción, cómo el ADN crea un mensajero para llevar la información importante que él contiene. Así que si queréis saber un poco más de este mensajero y cómo se crea, acompañadme. Pues otra vez estamos aquí, en el interior de una célula eucariota. Como ya sabéis, no es la primera vez que venimos. Hay un montón de vídeos que también hemos hecho un viaje al interior de la célula. Pero en esta quiero que os fijéis en algo especial. Por aquí tenemos el núcleo. Recordad que el núcleo contenía en su interior la información genética, el ADN. Unos orgánulos que hay en el citosol, llamados los ribosomas, transforman la información que contiene el ADN en proteínas. Las proteínas son esos ladrillos que poco a poco van construyendo nuestro cuerpo y que el ADN controla cuál se forma, cómo y cuándo. Pero, claro, hemos dicho que el ADN está dentro del núcleo y que los ribosomas están en el citosol. ¿Podrá el ADN salir del núcleo y dejar la célula vacía? Pues ya os contesto. El ADN no puede salir del núcleo y para eso le encarga la labor a un mensajero. Vamos a verlo un poco mejor con los siguientes dibujos que con mis pocos dotes artísticos he realizado. Como hemos dicho, la célula eucariota está compartimentada. El ADN se encuentra en el interior del núcleo, separado del citoplasma. Y en el citoplasma se encuentran los ribosomas, que son los encargados de leer la información contenida del ADN y transformarlo en proteínas. Pero como hemos dicho, este ADN no puede salir del núcleo y dejar el núcleo vacío. Por tanto, este se tiene que copiar. Para ello se abre una burbuja de transcripción, parecida a la que se abría en la replicación. Y se crea una copia exacta de un trozo de una de sus cadenas. Esta copia es el ARN. Pero claro, en esta copia hay trozos que realmente el ribosoma no quiere leer, porque contiene una información que el ribosoma no necesita para crear las proteínas. Por tanto, decimos que este ARN todavía está sin madurar. Para ello, el ARN, antes de salir del núcleo, sufre un proceso de maduración y ya se convierte en el ARN mensajero, capaz de salir del núcleo, ir al citoplasma y hacer que los ribosomas lo lean y lo transformen en proteínas. Para ello, unos pequeños ARNs llamados ARNs transferentes entran a los ribosomas. Cada uno de estos ARN transferentes lleva consigo un aminoácido, es decir, uno de esos ladrillos que participa en la construcción de la proteína completa. Estos leen la información del ARN mensajero y van sintetizando la cadena proteica. Pero rebobinando,
Vamos a quedarnos con esta parte. Esto es lo que realmente vamos a ver en este vídeo. El proceso de pasar de ADN a ARN mensajero, lo que se llama transcripción. De la explicación de la última parte, donde el ARN es transformado a proteínas, se encargará el último vídeo de la trilogía, la traducción. Pero en este vídeo nos vamos a quedar con el paso de ADN a ARN mensajero. Vamos a verlo con más detalle. Antes de nada, tenemos que recordar que tanto el ADN como el ARN están formados por ácidos nucleicos. Estos, a su vez, están formados por estructuras menores llamadas los nucleótidos. Ambos son muy similares, están compuestos por un grupo fosfato, un azúcar, que en el caso del ADN era la desoxirribosa y en el caso del ARN la ribosa, y una base nitrogenada, que para el ADN era la adenina, citosina, guanina y timina, pero que en el caso del ARN la timina se sustituía por el uracilo. Por tanto, en este vídeo veremos la transcripción, el paso de ADN a ARN, ácido ribonucleico. El ARN, recordamos, estaba formado por una sola cadena que era complementaria a otra cadena de ADN. De las dos cadenas de ADN, una solo servirá como molde y a la otra cadena, que no se va a copiar, se llamará cadena informativa. Para saber más sobre los tipos de ARN que se forman, os recomiendo ver el vídeo de los ácidos nucleicos, ya que ahí quedan explicados bastante bien todos los tipos de ARN. Ahora nos vamos a meter sí o sí con el proceso de transcripción. Como hemos dicho, nuestro ADN o material genético se encuentra en el interior del núcleo. En nuestros genes se encuentran las instrucciones para la síntesis de las proteínas. Nuestro ADN es muy largo, pero solo un trozo de este sintetizará una cadena de ARN necesaria para formar una proteína. Y con tantísimas millones de bases, ¿qué trozo acabará siendo ARN y formando con él una proteína? Para ello, en nuestro ADN se reconocen unas regiones promotoras y unas regiones terminadoras. En medio de estas regiones estará el trozo de ADN con la información para sintetizar una proteína en el futuro. Para ello se tenían que dar dos procesos, el primero la transcripción y el segundo la traducción. El primero de ellos ocurría en el interior del núcleo, donde el ADN se copiaba a ARN. El segundo en el citosol, donde el ARN mensajero llevaba la información a los ribosomas y estos sintetizaban las proteínas. Pero en este vídeo solo nos encargamos de la transcripción, así que vamos a verla en detalle. En el interior del núcleo, una ARN polimerasa reconoce la señal de inicio del trozo de ADN que va a transcribir. Estas señales se denominan centros promotores y son unas determinadas secuencias cortas de bases nitrogenadas a las que se une la ARN polimerasa. La ARN polimerasa hace que la doble hélice se abra para permitir que queden expuestas las secuencias de bases del ADN y se puedan incorporar así los nuevos ribonucleótidos que se van a unir, es decir, la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Una vez reconocida la secuencia de iniciación, comienza la elongación. La ARN polimerasa avanza a lo largo de la cadena de ADN, leyéndola en sentido 3', 5', mientras que el sentido de la síntesis de la ARN es 5', 3', como podemos observar en la imagen. La enzima selecciona el ribonucleótido cuya base es complementaria con la cadena de ADN. Recordamos la complementariedad. La timina en el ADN se complementa con la adenina, la guanina con la citosina con la guanina y la adenina en el ADN se complementa con el uracilo en el ARN. La cadena de ARN se sigue sintetizando en sentido 5', 3', hasta llegar a una zona donde se reconoce en el ADN unas señales de terminación que indican el final de la transcripción. Esto implica el cierre de la burbuja formada en el ADN y la separación de la ARN polimerasa del ARN transcrito.
En eucariontes, la señal de terminación es bastante más confusa y menos estudiada que en procariontes. Lo que sí que se sabe es que al terminar una enzima, la poli-A polimerasa añade en el extremo final 3' una secuencia formada por unos 200 nucleótidos de adenina, llamada cola poli-A, que al parecer interviene en los procesos de maduración y de transporte del ARN fuera del núcleo. Y es que, como ya hemos dicho, en eucariotas el ARN transcrito tiene que madurar, ya que la mayor parte de genes que transcriben proteínas están fragmentados. Se llaman exones a la secuencia que se transcriben y se traducen, es decir, que tienen información para formar proteínas. Pero por otro lado, los intrones son secuencias de bases que se han transcrito pero que no se traducen, es decir, estas bases no codifican para ninguna proteína. Por ello, el ARN transcrito primario tiene que madurar. Su maduración consiste en la eliminación de los intrones y en la posterior unión de los exones, mediante un mecanismo llamado splicing. Este proceso depende de unas proteínas llamadas ribonucleoproteínas pequeñas nucleolares, que se encargan del corte de los intrones y de la unión posterior de los exones. De esta manera, el ARN mensajero ya estará totalmente maduro y preparado para salir del núcleo, para posteriormente comenzar el proceso de traducción. Este proceso ya lo veremos en la tercera parte de la trilogía. Me estaréis diciendo, todo este proceso lo estamos viendo en una célula eucariota que tiene un núcleo separado del citoplasma. Pero si pensáis un poco, me diréis, ¿y las bacterias? ¿Las células procariotas donde el ADN está disperso en el citoplasma? En este caso, las células eucariotas también hacen transcripción y crean un ARN mensajero que no hace falta que entre en el proceso de maduración, sino que a este ARN mensajero se le llama transcrito primario, que posteriormente se dividirá en fragmentos más pequeños, cada uno de ellos con una función, como puede ser formar ARN transferente o ARN ribosómico. Pero en sí, el proceso de transcripción es muy similar al de eucariotas. Una de las diferencias está en la terminación. Recordamos que en eucariotas decíamos que el proceso de terminación no estaba muy bien explicado. Sin embargo, en procariotas se sabe que existe una señal de terminación por una secuencia de bases palindrómicas. Esto significa que son bases que se lean igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, formadas por citosinas y guaninas seguidas y varias timinas que originan al final un ARN que se convierte en un bucle. Cuando esto ocurre, la ARN polimerasa deja de transcribir y el ARN se separa de la secuencia de ADN. Pues todo este proceso es la transcripción. En el siguiente vídeo y último terminaremos con la trilogía, viendo la traducción, cómo un gen se convierte en una molécula proteica. Pero hasta entonces os dejo unos días para asimilar esto primero. Así, sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!